Corten la emisión. Pinchen la señal de España ahora mismo. La frase, cargada de una urgencia inaudita, rompió la quietud casi monacal del estudio de noticias de la BBC y desvió el rumbo de la retransmisión global. ¿Qué demonios había visto el mundo en Madrid para que Jonathan Reed, el presentador de noticias más imperturbable del Reino Unido, ordenara detenerlo todo en directo? El plató de la corporación pública británica operaba normalmente con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Los focos blancos proyectaban un brillo estable y sin alma, los monitores mostraban gráficos sobre la economía europea y la voz del presentador era un barítono sereno, medido, glacial, casi desprovisto de cualquier inflexión emocional. Para la audiencia, era el rostro predecible de la verdad, para la redacción, era la zona de confort. Jonathan Reed, erguido tras el escritorio de metacrilato, era el ancla de esa certidumbre. Su cabello, peinado con una raya impecable, y su traje oscuro, perfectamente entallado, eran el uniforme de la objetividad. Durante más de 20 años, se había forjado una reputación a prueba de atmósferas. Conflictos, catástrofes, crisis globales él los narraba todos con el mismo tono monocorde. Pero aquella noche algo quebró ese orden mantenido durante décadas. En un pequeño monitor en la esquina de su mesa, destinado al material de apoyo, apareció una conexión en directo que no estaba en el guión. No era un ejercicio militar, ni una fábrica de semiconductores, ni la enésima tensión diplomática. La imagen provenía de un rincón de España, un lugar que en la mente británica evocaba sol, siesta y un caos ruidoso y desorganizado, la Plaza Mayor de Madrid. Era una simple estampa visual, una marea de gente moviéndose en el espacio público, un hervidero humano bajo el sol de la tarde. Una atmósfera vibrante pero en absoluto espectacular. Sin embargo, Jonathan enmudeció. La frase sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo que debía pronunciar se quedó atrapada en su garganta. Sus manos, normalmente ancladas a la mesa como si fueran de granito, se movieron con un ligero temblor. En la sala de control, la productora ejecutiva, Elaine Cooper, sintió un escalofrío. El silencio se alargó. 1, 2, 3 segundos de aire muerto. La cámara seguía grabando. Lo siento, dijo Jonathan finalmente saliéndose del guión por primera vez en su carrera. Necesito que paremos un momento. La atmósfera en el estudio se electrificó. En el guión no había ninguna instrucción para aquello. Jonathan clavó la mirada en el monitor, ignorando el teleprompter. Lo que estamos viendo ahora mismo es extraordinario, continuó, esta vez con una inflexión de asombro que no pudo ocultar. La imagen de Madrid seguía en pantalla. Un niño, no tendría más de 5 años, lloraba desconsolado en mitad de la plaza, claramente perdido. Un punto vulnerable en medio de un océano de extraños. En la mente de Jonathan, programada por décadas de noticias sobre secuestros y peligros urbanos, saltaron todas las alarmas. En Londres, una escena así sería el preludio de una tragedia. Pero entonces ocurrió lo impensable. El caos se ordenó. La multitud, en lugar de ignorar al niño o seguir su camino, reaccionó como un solo organismo. La gente más cercana formó un círculo protector a su alrededor, una muralla humana instantánea que lo aislaba de cualquier peligro. Y luego, en un gesto de una belleza y confianza sobrecogedoras, unas manos levantaron al niño y lo fueron pasando de brazo en brazo por encima de las cabezas, en una cadena humana que avanzaba con una fluidez pasmosa hacia una pareja de policías que se acercaban. No hubo gritos, ni pánico, ni empujones. Solo un código no escrito de humanidad desbordante, una coreografía espontánea de cuidado colectivo. Jonathan se quedó sin aliento. Sintió una punzada de incredulidad, una sensación de impotencia que no podía explicar con cifras ni análisis geopolíticos. España siempre aparecía en las noticias como el país de la fiesta, la crisis económica o la inestabilidad política. Pero aquella noche la cámara había capturado algo mucho más profundo. Había allí un orden invisible, un pegamento social que funcionaba por debajo de la superficie del ruido y el desorden aparentes. La emisión continuó, pero la mente de Jonathan ya estaba en otro lugar. Cuando la luz roja de la cámara se apagó, no se levantó de inmediato como de costumbre. Se quedó mirando la pantalla negra, mucho más tiempo del habitual. Esto no ha sido una noticia internacional cualquiera, dijo finalmente a su equipo con una voz extrañamente conmovida.
Es la historia de cómo funciona una sociedad. Elaine Cooper, su productora, pensó inicialmente que Jonathan estaba exagerando. Pero al revisar la grabación, sintió el mismo escalofrío de incomprensión. ¿Y qué quieres hacer?, le preguntó. Jonathan respiró hondo. Voy a ir allí, respondió con una determinación inquebrantable. No quiero enviar a un corresponsal. Quiero que vayamos todo el equipo. Con la cámara principal. Un reportaje especial. La propuesta sonaba descabellada. España no era una zona de conflicto ni el epicentro de una crisis global. No había una urgencia editorial convencional. Pero ese era precisamente el argumento de Jonathan. Siempre vamos cuando las cosas se rompen, dijo casi para sí mismo. ¿Y si, por una vez, vamos a ver por qué algo funciona tan asombrosamente bien? La discusión en la sala de juntas fue intensa. Se cuestionaron los presupuestos, la relevancia para la audiencia, los calendarios de emisión. Pero cuando comprendieron que la curiosidad de Jonathan no era un capricho personal, sino una profunda inquietud periodística, las dudas se disiparon. Se tomó la decisión, la programación habitual se cancelaría. Se prepararía un espacio en prime time. Se movilizarían cámaras, personal y logística. El nombre del país, ahora, estaba escrito en mayúsculas en la pizarra de planificación de la redacción, España. Jonathan se plantó frente a la sala de control, mirando a su equipo. No sabemos lo que vamos a encontrar, dijo. Pero de una cosa estoy seguro, es algo que merece que el mundo se detenga a mirar. Aquella noche no hubo explosiones, ni crisis, ni tragedias. Solo un pequeño incidente en un estudio de noticias británico que se convirtió en el prólogo de un viaje que nunca habían planeado. Un viaje que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. El avión que transportaba a Jonathan Reed y su equipo aterrizó en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas al atardecer. Durante el trayecto en taxi hacia el centro contemplando la ciudad a través de la ventanilla, Madrid se reveló como un organismo luminoso, vibrante y lleno de capas. Al abrirse la puerta del coche, el aire seco y cálido de la meseta le golpeó en el rostro, un contraste brutal con la humedad otoñal que habían dejado en Londres. Jonathan sintió una mezcla de familiaridad y extrañeza, la sensación de estar en un lugar que no podía simplificarse con una primera impresión. Elaine Cooper organizó rápidamente un calendario de entrevistas. Su plan inicial era simple y seguro: reportajes sobre la economía, el turismo de masas y los espacios públicos de la capital. Marcus Hill, el cámara, preparó su equipo para capturar las calles, las estaciones de metro y el flujo constante de gente. A primera vista, Madrid parecía una metrópolis moderna como cualquier otra. Sin embargo, la ciudad no tardó en desafiar sus prejuicios. Al día siguiente, mientras el equipo se preparaba para una conexión en directo en una terraza de la Plaza de Santa Ana, Jonathan decidió poner a prueba lo que había empezado a sospechar. Observó con atención a su alrededor. El murmullo de las conversaciones era constante, las risas resonaban, las manos gesticulaban con una energía que en Inglaterra se reservaría para una discusión acalorada. Pero bajo esa superficie de caos sonoro, descubrió un patrón. En una mesa cercana, un grupo de amigos charlaba animadamente durante la sobremesa. Sus teléfonos móviles, carteras y gafas de sol reposaban sobre la mesa, completamente desatendidos. Nadie parecía preocupado. Jonathan no podía apartar la vista. En cualquier terraza de Londres, esos objetos habrían desaparecido en menos de un minuto. Sintió un nudo en el estómago. No era miedo, era vértigo cultural. ¿Cómo era posible tal grado de confianza ciega en el espacio público? Marcus, notando su fijación, giró discretamente la cámara para capturar la escena. Vieron cómo una pareja se levantaba para ir a pagar dentro del local, dejando sus bolsas de la compra junto a la silla vacía. Jonathan no pudo resistirlo. Le dijo a Elaine que iba al servicio y, deliberadamente, dejó su propio móvil sobre la mesa. Se alejó unos metros, observando desde la distancia con el corazón latiéndole con fuerza, esperando el inevitable desenlace. Pero no pasó nada. La gente pasaba, los camareros trabajaban, y el teléfono permanecía allí, intacto. Cuando regresó, el camarero le sonrió y le hizo un gesto hacia el aparato. «Cuidado, no se lo vaya a olvidar», le dijo con total naturalidad.
Jonathan se sentó sintiendo que sus cimientos intelectuales se resquebrajaban. Esto no es normal, Elaine susurró. No se trata de falta de delincuencia. Es otra cosa. Ese es como si el concepto de propiedad ajena estuviera grabado a fuego en su ADN social, pero no por miedo a la ley, sino por respeto al prójimo. Elaine lo miró, empezando a comprender la magnitud de su investigación. Mañana tenemos programada una entrevista con un economista y una visita al Museo del Prado, dijo ella, vacilante. Jonathan negó con la cabeza lentamente, no en señal de desacuerdo, sino de rechazo. Cambiamos de rumbo, sentenció con firmeza. Si vamos a hablar de España, esta es la historia que debemos contar. No los datos macroeconómicos, no los rascacielos. Es esta moral invisible que se practica en cada pequeña interacción. Esta humanidad desbordante. En mitad del bullicio de una plaza madrileña, la cámara de la BBC había capturado, sin quererlo, algo mucho más grande de lo que habían venido a buscar. A partir de ese momento, Jonathan supo que el viaje ya no trataba sobre lo que ellos querían mostrar, sino sobre lo que España, tranquilamente, les estaba revelando. Para profundizar, decidieron que debían abandonar la capital. Tomaron un tren AVE con destino a Andalucía. La experiencia en la estación de Atocha fue la primera de una nueva serie de revelaciones. La gente esperaba en el andén sin empujarse, el tren llegó con una puntualidad matemática. A la hora exacta de la salida, ni un segundo antes ni un segundo después, las puertas se cerraron y el tren se deslizó suavemente fuera de la estación. Jonathan miró su reloj, incrédulo. ¿Esto es siempre así?, le preguntó a un revisor. El hombre le miró, extrañado por la pregunta. Claro. Es el AVE, respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Dentro del vagón, un silencio casi reverencial envolvía el viaje. Los asientos eran amplios, el movimiento era tan suave que apenas se sentía. Marcus ya tenía la cámara preparada, pero esta vez, no había ningún objeto dramático que capturar. La propia calma era la protagonista. A los pocos minutos de arrancar, los pasajeros, uno tras otro, comenzaron a relajarse de una forma que Jonathan nunca había visto en el transporte público británico. Algunos se quedaron dormidos, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Dejaron sus bolsos, maletines y mochilas en el portaequipaje superior o bajo el asiento, sin atarlos, sin abrazarlos, sin vigilarlos. La confianza era total. Jonathan estaba atónito. Observó con más detenimiento. No había miradas de reojo, ni ese gesto reflejo de aferrarse a las pertenencias. En el mundo que él conocía, la vigilancia era un hábito inculcado desde la infancia. Pero allí, ante sus ojos, decenas de desconocidos elegían confiar. ¿Es esto normal?, le susurró a Marcus. Marcus no respondió. Simplemente movió la cámara con lentitud, como si temiera perturbar aquella frágil y hermosa paz. Pero no era frágil. Era sólida, real. Jonathan sintió la misma sacudida existencial que había experimentado en la Plaza Mayor y en la terraza de Madrid. Esto no era solo una costumbre. Era la manifestación de cómo una sociedad se relaciona con el tiempo y con los demás. El tren atravesaba a 300 km por hora los paisajes ocres de La Mancha, dirigiéndose hacia el sur. No había prisas, ni una carrera contra el reloj. La puntualidad surgía sin tensión, como el resultado natural del respeto mutuo. Al llegar a Sevilla, ese ritmo no cambió. Desde allí, alquilaron un coche y se adentraron en la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. El paisaje se transformó en colinas suaves salpicadas de casas de una blancura cegadora. Y fue allí, en las calles estrechas y empedradas de Arcos de la Frontera, donde presenciaron la cultura de la vecindad en su máxima expresión. Vieron a una anciana que luchaba por subir una cuesta con 2 bolsas de la compra pesadas. Antes de que Jonathan pudiera siquiera pensar en ofrecer ayuda, un joven que pasaba en dirección contraria se detuvo, le cogió las bolsas sin mediar palabra y la acompañó hasta la puerta de su casa. La mujer le dio las gracias con una sonrisa, y el joven siguió su camino con un simple «de nada, mujer». No se conocían. Era un acto de ayuda anónima y espontánea. Vieron a niños jugando al fútbol en placitas diminutas, con las puertas de las casas abiertas de par en par. Escucharon a una vecina gritar desde un balcón: «María,
dile a tu madre que le he guardado un poco de potaje. Jonathan, buscando una explicación lógica, entrevistó a un hombre mayor que estaba sentado en un banco a la sombra. Disculpe, hemos visto cómo la gente se ayuda mutuamente sin conocerse, cómo cuidan de los hijos de los demás. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay alguna organización comunitaria? El anciano le miró con una mezcla de curiosidad y diversión. Se encogió de hombros. ¿Organización? No, hombre. Somos vecinos. Es lo normal, ¿no? Si hoy la ayudo yo, mañana me ayudará ella a mí. Esa respuesta, en su aplastante sencillez, fue la pieza que le faltaba al rompecabezas. La seguridad en España no se construía con muros, cámaras o leyes estrictas. Se construía con una red invisible de confianza, con miles de pequeños gestos diarios que tejían un colchón de seguridad humano. No se basaba en el miedo al castigo, sino en la vergüenza de romper esa confianza sagrada. La ley no era el pilar único, la seguridad era un producto de las relaciones humanas. Aquella noche en una pequeña casa rural, Jonathan escribió en su cuaderno una conclusión que sabía que nunca encontraría en un informe oficial: España no protege a sus ciudadanos con murallas, sino con una red de confianza. Y ahí reside su verdadera fortaleza. Una seguridad que no se ve pero que se siente, porque la custodia una comunidad que cree que cada persona es responsabilidad de todos. El viaje llegaba a su fin. La prueba final, sin embargo, se presentó sin previo aviso. Aquella mañana, el equipo regresó a la estación de Santa Justa en Sevilla para tomar el AVE de vuelta a Madrid. El ambiente era tranquilo, casi rutinario, hasta que los pasos de Jonathan se detuvieron en seco frente a las puertas de embarque. Se palpó el hombro, luego la mochila. Su rostro palideció. Elaine, dijo en voz baja pero cargada de tensión. Mi bolso no está. No eran solo objetos personales. Dentro estaban su teléfono, su cartera, su pasaporte de repuesto y, lo más importante, el cuaderno donde había documentado la metamorfosis de su pensamiento. El resumen de un viaje que le había cambiado la vida. Jonathan intentó recordar. La noche anterior, en un tablao flamenco en Triana, la música, la pasión, la multitud del bolso, apoyado en el suelo junto a su silla. Cerró los ojos por un instante. En el Reino Unido, una pérdida así solía terminar con una sola palabra: desaparecido. Pero no reaccionó con pánico. Señaló a un miembro del personal de la estación que estaba cerca. Una mujer se acercó con una sonrisa serena, como si esa situación no fuera una catástrofe. ¿En qué puedo ayudarle, caballero? Jonathan le explicó brevemente lo sucedido, sin albergar demasiadas esperanzas. La mujer asintió, contactó por radio con la oficina de objetos perdidos de la estación y luego con el bar de la noche anterior. No hubo promesas vacías ni palabras de consuelo excesivas. Solo un procedimiento que se desarrolló con una calma metódica. 30 minutos después, sonó un teléfono. El bolso había sido encontrado. El camarero del tablao lo había guardado bajo la barra. Lo había encontrado al cerrar, y simplemente lo dejó allí, sabiendo que su dueño probablemente volvería a buscarlo. Jonathan se quedó paralizado. Luego una risa nerviosa escapó de sus labios. No era solo por el alivio, sino por el reconocimiento silencioso de que todo lo que había presenciado durante esos días no era una casualidad. En la oficina de objetos perdidos de la estación, a donde el camarero lo había llevado por la mañana, le devolvieron el bolso tras una cuidadosa verificación. Lo habían envuelto cuidadosamente en una bolsa para evitar arañazos. Gracias, dijo Jonathan con la voz ligeramente quebrada. No era solo por recuperar sus pertenencias. Era porque su convicción, ahora, estaba completa. De vuelta en Londres, la sala de montaje se convirtió de nuevo en el centro del mundo de Jonathan. Pasaron largas horas enlazando las imágenes, los sonidos y el silencio que habían experimentado en España. No hubo una narrativa sensacionalista ni música excesivamente dramática. Solo fragmentos honestos de la vida cotidiana: el niño pasado de mano en la Plaza Mayor, los teléfonos intactos en la mesa de la terraza, la puntualidad del AVE, la sonrisa del camarero al devolver la cartera perdida. El programa se emitió finalmente como un especial internacional. La respuesta superó todas sus expectativas.
Las redes sociales se inundaron de comentarios de asombro. Esto es real, porque nunca nos han mostrado esta España, quiero saber más. No surgieron halagos vacíos, sino un profundo respeto. La audiencia no se sintió atraída por los paisajes, sino por los valores. Por los niños cuidados por todos, por los adultos que protegían sin que se lo pidieran, por el tiempo respetado, por los objetos que siempre volvían a sus dueños. Jonathan releyó un comentario una y otra vez: quizá el progreso no consiste en lo rápido que nos movemos, sino en lo mucho que podemos confiar los unos en los otros. La frase se le grabó en la mente. Durante años había concebido el progreso como algo medible: cifras, velocidad, eficiencia. Pero España le había mostrado otra dimensión: el progreso como relación, como la valentía de no estar siempre alerta, como la voluntad de confiar tu espacio vital a los demás. En la entrevista final del programa, Jonathan se salió del guión. Su voz era más suave que de costumbre. España no intenta parecer perfecta, dijo. No grita para llamar la atención. Pero para cualquiera que esté dispuesto a detenerse y mirar, sus valores son ensordecedores. Su aparente caos esconde un orden moral profundo, una lección de vida que el resto del mundo, y especialmente mi propio país, necesita desesperadamente aprender. El documental se convirtió en una de las emisiones más comentadas del año. Llovieron peticiones para realizar reportajes similares, no solo sobre España, sino sobre otras sociedades que pudieran esconder valores similares en su vida cotidiana. Aquella noche, Jonathan cerró su cuaderno con una nueva convicción. El viaje había terminado, pero su comprensión apenas comenzaba. España no le había dado respuestas definitivas, le había regalado una pregunta mucho más importante. Y quizás, pensó Jonathan, ese es el significado más profundo de viajar, no explicar